Hoy vamos a realizar un repaso sobre el movimiento armónico simple, o también conocido como MAS. Los movimientos armónicos simples son una de las tantas clases de movimientos oscilatorios y de movimientos periódicos en general. Lo que caracteriza particularmente a un movimiento armónico simple es que la aceleración en un eje dado es proporcional al negativo de la posición respecto de la posición de equilibrio de la partícula. Esta es la principal característica de los movimientos armónicos simples. En un movimiento armónico simple, las soluciones para la posición, velocidad y aceleración son las siguientes. A coseno de omega t más phi, más en algunos casos la posición de equilibrio. Generalmente la posición de equilibrio va a ser igual a cero, generalmente. Pero si su sistema de coordenadas está desplazado, ahí puede ocurrir que la posición de equilibrio sea diferente de cero. Lo que sí se mantiene igual es esta parte de acá, el término oscilatorio. Lo que nos dice este término oscilatorio es cuántas unidades lejos de la posición de equilibrio puede adoptar como posición la partícula. La velocidad en un movimiento armónico simple es menos omega por A por seno de omega t más phi, y la posición de equilibrio no tiene influencia alguna en la velocidad de la partícula. Y la aceleración es menos omega cuadrado por A coseno de omega t más phi. Estas son tres de las ecuaciones principales que ustedes deben conocer para describir un movimiento armónico simple. ¿Y qué son A, omega y phi? A es algo llamado amplitud, y como su nombre lo dice, describe qué tan amplio es el rango de movimiento de la partícula. En otras palabras, describe cuánto es lo máximo y lo mínimo que uno se aleja de la posición de equilibrio. La cantidad omega adopta un poco un nombre prestado desde el movimiento circular y por lo mismo se llama velocidad angular, o también a veces se le llama frecuencia angular. Y phi es algo que se llama constante de fase, o también a veces se le llama desfase, y su valor depende de condiciones iniciales, vale decir, de cuánto es la posición y la velocidad en algún tiempo dado. Esas se llaman condiciones iniciales. Ahora, resulta de que todo movimiento oscilatorio tiene algo llamado período. ¿Ya? Todo movimiento periódico tiene algo llamado período, que corresponde al tiempo completo de un vaivén, o el tiempo de un vaivén completo. Y el periodo tiene la siguiente importancia. La velocidad angular se puede escribir como 2π radianes divididas por el periodo. Otro elemento que aparece en el movimiento armónico simple es algo llamado frecuencia, que en forma muy similar al movimiento circular uniforme, lo que hace es describir
¿cuántas oscilaciones o cuántos vaivenes ocurren por unidad de tiempo? El número de oscilaciones por segundo. Y la forma de calcular la frecuencia es como el inverso del periodo. Si uno combina estas últimas dos ecuaciones, la de la velocidad angular con el periodo y la de la frecuencia, uno se puede dar cuenta de que la frecuencia angular se puede escribir como 2pi radianes por la frecuencia. La frecuencia, al igual que en el caso del movimiento circular uniforme, se mide en hercios o hertz. Y una última cosa importante es que en un sistema masa-resorte, la velocidad angular se puede escribir como la raíz de la constante de Hooke del resorte dividida por la masa de la partícula siendo movida por este resorte. Y estas son las ecuaciones principales que se deben conocer para un movimiento armónico simple. Vamos con un ejemplo. Este es un problema que he sacado del libro de Jankowski, al cual ustedes pueden acceder con su cuenta de la biblioteca de la universidad. Y el link, dicho sea de paso, ustedes lo pueden encontrar en la página del campus virtual, en el campus virtual de nuestro curso. Dice este problema. La figura 1.50 muestra dos ejemplos de movimientos armónicos simples designados como A y B. Para cada uno, ¿cuál es la amplitud, la frecuencia y el periodo? Y en la parte D nos dicen, escriba las ecuaciones para A y B en la forma de seno o coseno. Nosotros ocupamos cosenos. Entonces vamos con la parte A. En la parte A nos hablan de las amplitudes. Podemos ver que en ambos casos la posición de equilibrio del movimiento armónico simple está en el cero. En el caso del movimiento de A, podemos ver que la amplitud es aproximadamente 2.5 metros. Vemos que se aleja 2.5 metros para arriba y 2.5 metros hacia abajo. Con eso sabemos de que el cero es la posición de equilibrio, es la posición media. El movimiento B, en cambio, ¿qué es lo que ocurre con él? Vemos de que en la dirección positiva se aleja hasta aproximadamente 3.5 metros y hacia el lado negativo se aleja también 3.5 metros. Con eso sabemos también de que el cero, la posición de equilibrio está en cero, mejor dicho, y que la amplitud son 3.5 metros. Entonces estas son las amplitudes de los movimientos A y B. Para calcular la frecuencia, que es la parte B, vamos a necesitar calcular primero el periodo. Así que vamos a comenzar mejor con la parte C, que es la de los periodos. El periodo del movimiento A. Les recuerdo que el periodo es el tiempo que da en dar una vuelta completa. Así que esto aquí subió y bajó. Aquí han pasado 2 segundos, pero ahí tiene que volver a bajar y volver a subir. Esto es una vuelta completa. Y vemos que el periodo, el tiempo que ocupó en dar esa vuelta completa, es 4 segundos. El movimiento B, en cambio, en dar una vuelta completa, que fue este movimiento de aquí hasta acá, son 2 segundos. Recuerden que el periodo se puede determinar como el tiempo que hay entre dos valles o entre dos montes, o dos crestas también como se le llama. Si ustedes en lugar de usar dos valles o dos crestas usan la posición de equilibrio, tienen que recordar que es
la ida y la vuelta completa, ¿ya? Ustedes pueden darse cuenta que aquí la posición que hay entre dos crestas del movimiento A son 4 segundos también, ¿ya? Tengan cuidado con eso. Y ya teniendo los periodos, nosotros podemos calcular cuánto valen las frecuencias. La frecuencia del movimiento A es el inverso del período del movimiento A. Si nosotros colocamos esto en la calculadora, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Sería 1 dividido por 4 segundos, y esto da como resultado 0.25 Hz. En el caso B, en cambio, la frecuencia es 1 dividido por el periodo del movimiento B, o sea, 1 dividido por 2 segundos, lo que es igual a 0.5 Hz. La parte D es la que es un poquito más desafiante, que es escribir las ecuaciones de movimiento, o sea, escribir cuánto vale X en función del tiempo. Vamos a comenzar con el movimiento A. Sabemos que la posición de equilibrio en este movimiento es 0, así que en esta ecuación de aquí nos olvidamos del último término. Entonces, posición de A va a ser amplitud de A por coseno de omega de A por T más la constante de fase del movimiento A. ¿Tenemos todo? Veamos. La posición, la amplitud, perdón, de A, nosotros ya la tenemos. Habíamos dicho que eran 2.5 metros. Por coseno de omega por T. Omega nosotros no lo tenemos, pero es calculable fácilmente. Les recuerdo que omega es 2pi dividido T, o bien 2pi multiplicado por la frecuencia. Pueden ocupar cualquiera de ambas. Si ocupamos la primera versión, vamos a tener 2pi dividida por el periodo de A, que son 4 segundos, más la constante de fase de A, que todavía no la sabemos. Si nosotros realizamos aquí un poquito de álgebra, vamos a tener que esto es 2.5 coseno de 0.5 pi por T más la constante de fase de A. Nos falta determinar la constante de fase de A. Entonces aquí vemos qué datos sabemos a partir de la misma figura. La figura a nosotros nos dice que la posición en el tiempo cero es 0, efectivamente 0. Entonces la posición de A en 0 va a ser 0. Entonces lo que hacemos ahora es reemplazar esta expresión que tenemos aquí, o sea, 2.5 coseno de 0.5 pi por el tiempo, que ahora va a ser 0, porque estamos hablando en el tiempo 0, más la constante de fase, y eso va a ser igual a 0. Podemos pasar dividiendo el 2,5, no altera el 0, y nos queda simplemente el coseno de 0,5 pi por 0, que eso no contribuye, queda simplemente coseno de phi sub a, y eso va a ser igual a 0. Si hacemos memoria de lo que hemos aprendido a través de la trigonometría, vamos a ver entonces que phi de a, la constante de fase del movimiento a, puede ser pi medios
o bien puede ser menos pi medios. En otras palabras, pueden ser pi medios acá o pi medios acá. Puede ser cualquiera de las dos. La pregunta aquí es, ¿cómo vamos a saber con cuál de los dos signos nos quedamos? Y nuevamente vamos al gráfico y buscamos otro dato. Y fíjense aquí que en el caso del movimiento A, la posición en el segundo 1 es un número positivo. Ese dato nos va a servir entonces. La posición en el tiempo t va a ser entonces 2.5 coseno de 0.5 pi por t más o menos pi medios. Aún no lo sabemos. Y aquí es donde nosotros ahora usamos el otro dato, que la posición en el segundo 1 es más 2.5 metros. Entonces, evaluamos. Sabemos que 2.5 metros positivos, entonces, va a ser igual a 2.5 por coseno de 0.5 pi por t, donde t en este caso va a ser un segundo, más o menos, tenemos que determinarlo, pi medios. Si nosotros dividimos todo por 2.5, vamos a tener 1 igual a coseno de 0.5 pi más o menos pi medios. Pi medios es también 0,5 pi. En el caso de más pi medios, ¿qué es lo que habríamos obtenido? Habríamos obtenido 1 igual a coseno de 0.5 pi más pi medios, y esto nos diría 1 igual a coseno, medio pi más medio pi es una vez pi, y resulta de que coseno de pi vale menos 1. Entonces claramente esto no puede ser. Por descarte uno tendría que decir que es la opción menos pi medios. Verifiquemos. 1 coseno de 0.5 pi menos pi medios. Pi medios menos pi medios es 0. Y la trigonometría nos dice a nosotros que coseno de 0 es 1. Así que en este caso estamos en lo correcto. Entonces sabemos que la opción con la que nos tenemos que quedar es el menos pi medios y no el más pi medios. Así que con esto tenemos que la posición del movimiento A, como función del tiempo, va a ser entonces 2.5 metros por coseno de 0.5 pi por t menos pi medios. Veamos qué es lo que pasa con el movimiento B. El movimiento B también tiene amplitud de B, coseno de de omega de B por t, más la constante de fase de B, más la posición de equilibrio, pero sabemos que la posición de equilibrio aquí es 0, en este movimiento B también. Veamos cuánto da. La amplitud de B, nosotros la tenemos. La amplitud de B es 3,5 metros. 3,5 metros. Por coseno de omega por t. Omega no lo hemos calculado todavía, pero recuerden que omega de B se puede calcular como 2pi por la frecuencia de B o como 2pi dividido por el periodo de B. Vamos a ocupar ahora la primera. Es una cosa de gusto personal solamente. Queda 2pi
por la frecuencia de B. Si nosotros miramos, habíamos calculado que la frecuencia de B era 0.5. 0.5 hercios. Entonces eso sería eso por T, más la constante de fase de B. 3.5 coseno de pi por T más la constante de fase de B. Y necesitamos saber cuánto vale esta constante de fase. Veamos, ¿qué es lo que sabemos nosotros desde el gráfico? Que en el caso del movimiento B, la posición en el tiempo cero eran 3,5 metros. La posición de B en el tiempo cero eran 3,5 metros. Entonces, lo que hacemos aquí es reemplazar con los datos correspondientes. Posición de B en el tiempo cero sería 3,5 y eso va a ser igual a 3,5 coseno de pi por el tiempo, que es 0, más la constante de fase de B. Si dividimos todo por 3,5 vamos a tener un 1 aquí, y este 3,5 también se va a ver cancelado y queda como 1. Coseno de pi por 0 no contribuye, más phi. Y con esto tenemos que necesariamente phi tiene que ser o bien 0 o bien 2pi. Pero trigonométricamente hablando, 2pi es lo mismo que 0. Es una vuelta completa y queda nuevamente clavado sobre el eje X. Entonces con esto sabemos que phi de B es igual a 0 radianes. Y con esto no sería necesario evaluar más, ya tenemos todo. Entonces la posición de B en el tiempo está dada por 3,5 metros por coseno de pi por t, más la constante de fase, que es 0. Y de esta forma uno puede determinar ambas cantidades solamente de los gráficos. La posición de uno y del otro solamente mirando el gráfico. Vamos con otro problema de ejemplo de movimiento armónico simple. Dice, la báscula de un pescador se estira 3,6 centímetros cuando un pescado de 2,7 kilogramos cuelga de ella. ¿Cuál es la constante de rigidez del resorte y cuál será la amplitud y frecuencia de vibración si el pescado se jala hacia abajo 2,5 centímetros más y luego se le libera de modo que comienza a vibrar de arriba a abajo? Entonces, contextualicemos la situación. Estamos hablando aquí, dice, la báscula de un pescador. En el fondo esto se parece mucho a las pesas que uno encuentra en la feria. Cuando uno va a comprar papas o manzanas, etcétera, es típico que ahí el feriante tiene una pesa, y esa pesa es una pesa que generalmente tienen colgada de algún fierro, del mismo toldo que usa la feria, etcétera. Esa báscula tiene un resorte. Y el estiramiento del resorte es el que al final la máquina interpreta de alguna forma y da el número que corresponde a la masa de lo que uno está colocando en la báscula. Entonces supongamos que este es el largo original. Después de colocar el pescado, lo que ocurrió es que en lugar de quedar en su largo original, el resorte fue estirado. Así que este vendría siendo el largo final, mientras que este de acá es el largo inicial. Ahora, si es que uno hace un diagrama de cuerpo libre del pescado, tendríamos el peso, la fuerza peso, actuando sobre el pescado, y tendríamos por otro lado
la fuerza elástica. Trabajando solamente con los módulos, tenemos que la fuerza elástica hacia arriba menos mg estarían en equilibrio, igual a 0. La fuerza elástica, les recuerdo que tiene un módulo igual a K por la deformación. Y a nosotros nos piden calcular la constante elástica del resorte. ¿Tenemos todos estos datos? Bueno, la verdad es que sí los tenemos, porque nos dicen que la báscula se estira 3,6 centímetros, o sea que la deformación son 3,6 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,036 metros. El pescado tiene una masa de 2,7 kilogramos. Y por lo tanto, estamos en condiciones de poder calcular cuánto vale la deformación, perdón, la constante de Hooke del resorte. mg dividida por la deformación. O sea, 2,7 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, dividido por 0,036 metros. Así que procedemos a calcular. Y vamos a tener entonces que, si aquí nosotros calculamos, vamos a tener 2,7 por 9,8 dividido por 0,036. Y esto nos da que la constante de Hooke del resorte son 735 newtons por metro. Esa es entonces la constante de Hooke del resorte. Y así es como tenemos resuelta la parte A. La parte B nos preguntan por la amplitud y frecuencia de vibración del pescado, si el pescado se jala hacia abajo 2,5 centímetros más, y luego se le libera de modo que comienza a vibrar de arriba a abajo. Nos preguntan entonces por amplitud y frecuencia de vibración. Entonces nosotros aquí sabemos que desde la posición de equilibrio hasta que colgaron el pescado, una deformación de 3,6 centímetros. O sea que aquí, en este pequeño espacio aquí, hay 3,6 centímetros. Y sabemos que esto ocurre cuando hay equilibrio entre la fuerza que ejerce el resorte y la fuerza que ejerce la gravedad. Así que en realidad esta posición de aquí vendría siendo la posición de equilibrio. Y cuando estiran el resorte aún más hacia abajo, nos dicen aquí que se estiró 2,5 centímetros hacia abajo. Eso significa que aquí el resorte va a comenzar a oscilar desde estos 2,5 centímetros hacia arriba, y de ahí también va a subir 2,5 centímetros y va a bajar y así sucesivamente. Al final vemos aquí que la amplitud del movimiento van a ser 2,5 centímetros. Eso como lo sé porque dicen de que fue tomado hasta esta altura y que fue soltado, o sea, velocidad inicial 0. En ese caso, podemos decir que toda la energía, todo el esfuerzo se colocó en estirar el resorte y no en darle un movimiento. ¿Perdón? La frecuencia, ¿cómo determinamos la frecuencia? Nosotros tenemos la masa del pescado, que son
2.7 kilogramos, y tenemos la constante de Hooke del resorte. Como tenemos constante de Hooke y tenemos masa, nosotros podemos calcular la velocidad angular. Pero resulta también que la velocidad angular era 2pi por la frecuencia. Si nosotros juntamos ambas ecuaciones, vamos a tener entonces que 2pi por la frecuencia va a ser igual a la raíz de k sobre m. Y por lo tanto la frecuencia de la oscilación va a ser a raíz de k sobre m dividida por 2pi. Y nosotros tenemos todos esos datos. En el numerador tenemos la raíz de k sobre m, que son 735 la constante k, y la masa son 2.7 kilogramos. Y en el denominador tenemos 2pi. Y esto nos da 2.63 Hz. Ahora, una pregunta que muchos se pueden hacer es, ¿si acaso siempre este alejamiento inicial va a ser igual a la amplitud? No. Va a ser solamente igual cuando la velocidad inicial aquí es 0. Si además de darle un estiramiento, le dan un empujón para que aumente, o sea, un empujón para que su velocidad sea diferente de 0, ahí la amplitud no van a ser estos 2.5 centímetros. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces veamos aquí otro problema en el cual vamos a ver el caso en que no necesariamente la velocidad inicial es 0. Dice el problema así. Un objeto de 3 kilogramos de masa está unido a un resorte con constante de resorte igual a 280 newton por metro y ejecuta un movimiento armónico simple. En el tiempo cero, el objeto está a 0.0220 centímetros de su posición de equilibrio y se mueve con una rapidez de 0.55 metros por segundo, acercándose a la posición de equilibrio. Calcular la amplitud del movimiento y la velocidad máxima alcanzada por el objeto. Entonces veamos los datos que nos dan. Nos dicen que la masa del objeto son 3.0 kilogramos. Y nos dicen que la constante de Hooke del resorte es 280 newtons por metro. Y los datos que me dan son los siguientes. Me dicen que en el tiempo cero está a 0.020 metros de su posición de equilibrio. Aquí me dicen de su posición de equilibrio, pero no me dicen si es si es a la izquierda o a la derecha. Así que para esto nosotros vamos a suponer que el resorte se encuentra en esta situación y que la posición de equilibrio, por lo tanto, está en algún punto por aquí. Me dicen aquí que está a 0.20 metros de la posición de equilibrio y me dicen que se mueve a una rapidez de 0.55 metros por segundo, pero dice acercándose a la posición de equilibrio. Si se está acercando a la posición de equilibrio, significa que la masa en ese momento está moviéndose, según nuestro dibujo, hacia la izquierda. Por lo tanto, la velocidad sería negativa. A nosotros aquí nos dicen la rapidez. La velocidad tiene que tener un sentido. Aquí sabemos entonces que el sentido es negativo. Y me piden calcular la amplitud y la velocidad máxima alcanzada por el objeto. Veamos. Para ambos necesito primero calcular cuánto vale la velocidad angular.
sabemos que la velocidad angular se puede calcular como la raíz de k sobre m. Y eso, según nuestra calculadora, raíz de k, la constante k son 280 newton por metro y la masa son 3 kilogramos. Esto nos da 9.66 radianes por segundo. Si nosotros describimos que el cero está justo montado en la posición de equilibrio, sabemos entonces que x de t va a ser entonces igual a coseno de omega t más la constante de fase. Y que la velocidad va a ser menos omega por a por seno de omega t más constante de fase. Veamos los datos que tenemos hasta ahora. Cuando el tiempo es igual a 0, vamos a tener por un lado que la posición me la dan 0.020, va a ser igual a la amplitud, que no la conocemos, por coseno de omega por t, pero con el tiempo igual a 0, esto nos va a contribuir, más la constante de fase. Y por otro lado, la velocidad sabemos que es menos 0.55, y eso va a ser igual a menos omega por a por seno de omega por t, pero nuevamente estamos en el tiempo igual 0, así que esto no va a contribuir, más la constante de fase. Aquí por lo menos conocemos cuánto vale omega. Entonces, sabiendo cuánto vale omega, nosotros podríamos tomar, aquí vamos a ponerle el numerito a estas ecuaciones, 1 y 2, podríamos tomar la ecuación número 2 y reemplazar con lo que ya sabemos. Omega, según nuestro cálculo, es 9.66 radianes por segundo. Y con esto, nosotros podemos aquí determinar, podemos primero pasar dividiendo el menos 9.66, y lo que vamos a obtener es que a por seno de phi, al pasar dividiendo el 9.66, va a ser igual a menos 0.55 dividido por menos 9.66. Esto va a dar algo positivo porque es la división de dos números negativos. Esto da 0.057. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 3. Vemos las ecuaciones 1 y 3 juntas. La ecuación 1 me dice a coseno de phi va a ser igual a 0.020. La ecuación 3 me dice a seno de phi va a ser igual a 0.057. Las constantes a determinar aquí en particular nos interesa la a. Podemos determinar phi también, dicho sea de paso. Podemos hacerlo solamente como ejercicio adicional, como para mostrar cómo es que se hace. Perdón, me fui muy afuera. Ahora, ¿cómo despejamos aquí la amplitud sin complicarnos tanto la cuenta? Aquí ustedes tienen que siempre recordar esto, que coseno al cuadrado de alguna cosa más el seno al cuadrado de esa misma cosa siempre va a ser igual a 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tomamos ambas ecuaciones y las elevamos al cuadrado, vamos a tener a cuadrado coseno al cuadrado de phi, y esto va a ser igual a 0.020 al cuadrado. Y la otra ecuación va a quedar a al cuadrado seno al cuadrado de phi, y esto va a ser igual a 0.057 al cuadrado. Si yo ahora sumo ambas ecuaciones, vamos a tener a cuadrado coseno al cuadrado de phi más a cuadrado seno al cuadrado de phi,
va a ser igual a la suma de estos dos cuadrados de aquí, al cuadrado de 0.020 y al cuadrado, más al cuadrado, perdón, de 0.057. Ustedes aquí ya pueden anticipar algo. Si factorizamos en el lado izquierdo por a cuadrado, nos queda a cuadrado factor de coseno de phi al cuadrado más seno de phi al cuadrado. Y ese es el 1 que nosotros sabemos de acá, que sabemos desde la trigonometría. Por lo tanto, después simplemente sacamos raíz y vamos a obtener que la amplitud va a ser la raíz de 0.020 al cuadrado más 0.057 al cuadrado. ¿Qué nos dice nuestra calculadora? Raíz de, paréntesis, 0.020 al cuadrado más 0.057 al cuadrado. Nos da que esto es 0.0604. Vamos a ponerle 0.060, no alcanza a ser 61. Unidad de medida son metros. Sí, efectivamente son metros porque todas las posiciones están en metros. Entonces con eso tenemos la amplitud, que es una de las cosas que a nosotros nos estaban pidiendo. En la parte B me preguntan por la rapidez máxima. Les recuerdo que la rapidez máxima, pero la rapidez primero de un movimiento armónico simple es menos omega por A por seno de omega t más phi. El tema es que, como ya lo hemos visto antes, esto aquí está entre menos 1 y 1. Así que el mínimo valor que adopta esto es menos 1. Menos 1 por menos omega por A es más omega por A. Y 1 por menos omega por A es menos omega por A. O siendo un poquito más formales, seno de omega t más phi está entre 1 y menos 1. Si yo trato de reconstruir la velocidad, tengo que multiplicar todo por menos omega por A. Me queda aquí un menos omega por A, aquí me queda más omega por A, y acá me queda un menos omega por A por seno de omega t más phi. Pero cuando uno multiplica por un signo menos, lo que la matemática nos dice es que los signos de las desigualdades se invierten. Esto que está aquí es la velocidad. Y sabemos que esta velocidad entonces va a estar entre más omega A y menos omega por A. Entonces con eso sabemos de que la velocidad no puede exceder omega por A. Omega, ¿lo tenemos? Pues claro que sí, lo habíamos calculado no hace mucho. Incluso habíamos dicho que omega por A, perdón, que omega era 9.66 radianes. Así que tenemos 9.66 radianes por segundo por amplitud. La amplitud la acabamos de calcular, 0.060 metros. Por lo tanto, la rapidez máxima sería 0.060 por 9.66. Y esto nos da 0.58 metros por segundo. Y de esta forma tenemos ambas respuestas. Y con ese problema está terminado. Ahora solamente como bonus track, como bonus simplemente, ¿cómo es que uno calcula la constante de fase? Porque yo sé que eso genera muchas dudas en general. Según las ecuaciones 1 y 3, que son las últimas ecuaciones que tenían que ver con amplitud y con fase,
tenemos lo siguiente. Tenemos la amplitud por coseno y la amplitud por seno eran iguales a estos dos números. Pero la amplitud dijimos que era 0.060. Entonces, estas ecuaciones que están aquí se nos transforman en 0.060 coseno de phi es igual a 0.020. Y 0.060 por seno de phi es igual a 0.057. Si nosotros dividimos o pasamos dividiendo el 0.060 en ambos casos, vamos a obtener que coseno de phi y seno de phi son, respectivamente, 0.020 dividido por 0.060, que esto es 0.33, un tercio básicamente, y el otro va a ser 0.057 dividido por 0.60, que es 0.95. Aquí voy a agregar un número más por si acaso faltase algo de precisión. Entonces tenemos que ver aquí nuevamente el tema de los cuadrantes. Podemos ver que coseno de phi y seno de phi ambos son positivos. Y si nosotros hacemos memoria, el cuadrante en el cual ambas funciones son positivas es el cuadrante 1. En el cuadrante 1, tanto el coseno como el seno son positivos. Entonces, por lo menos yo sé que el ángulo phi que voy a sacar va a ser un ángulo de esta naturaleza. No va a ser este de acá, ni va a ser este de acá, ni va a ser este de acá. Va a ser un ángulo en el primer cuadrante. Entonces yo puedo sacarlo directamente de cualquiera de estos dos de aquí. Puedo decir que el seno a la menos 1 de 0.95 me va a dar el ángulo, que me dice que son 71,8, pero está en grados. Recuerden que para estas cosas tienen que pasarlo a radianes. 1.25 radianes. De esa forma uno puede calcular la constante phi. Recuerden siempre tener cuidado con el tema de dónde o en qué radiante, en qué cuadrante, perdón, se ubica su ángulo. Y lo otro es la unidad de medida, que esté correctamente en radianes cuando ustedes hablen de movimiento armónico simple. Y ya para finalizar, veamos este último problema, que también es sobre determinación de parámetros de un movimiento armónico simple considerando una velocidad inicial diferente de cero. Dice este problema: una partícula se mueve en un movimiento armónico simple, perdón, me fui muy afuera, se mueve en un movimiento armónico simple de 3 Hz de frecuencia, de modo tal que su posición y velocidad en el tiempo igual cero son menos 4.15 metros y 6.18 metros por segundo respectivamente. Considerando que x igual a 0 metros corresponde a la posición de equilibrio, determine la posición en función del tiempo. Entonces, un dato importante aquí es este de la posición, porque resulta que sabiendo la posición en el tiempo cero, o sea, me dicen, sabiendo de que x igual a 0 corresponde a la posición de equilibrio, sabemos entonces que la posición en función del tiempo va a ser a coseno de omega t más phi, y que no tenemos que sumar nada más extra. La velocidad en el eje X va a ser menos omega por a
por seno de omega t más phi. No sabemos cuánto vale la amplitud, no sabemos cuánto vale la constante de fase y tampoco sabemos cuánto vale la velocidad angular. Pero el hecho de que nos digan que la frecuencia es de 3 Hz nos permite asegurar que la velocidad angular va a ser 2pi por la frecuencia, o sea, 2pi por 3, 6pi radianes por segundo. Así que por lo menos aquí ya tengo uno de los datos. Tenemos la velocidad angular. Y ahora vamos a utilizar los otros datos que nos dan para determinar a omega y en última instancia la posición. Entonces, sabemos que en t igual a 0 segundos, la posición sabemos que van a ser menos 4.15 metros. Y esto entonces va a ser igual a coseno de omega por t. Omega ya lo sabemos, pero sabemos que t vale 0, así que no va a contribuir, más phi. Y por otro lado, la velocidad en el tiempo cero va a ser menos 6.18 metros por segundo, y eso va a ser menos omega por a, o sea, menos 6pi por a, por seno de omega t, t igual 0, así que no contribuye, más phi. Vamos a dividir la segunda ecuación por menos 6pi, para que así podamos tener, al igual que en el ejercicio anterior, algo con el a coseno de phi y algo con el a seno de phi ya despejados. A coseno de phi es trivial, porque ya está listo, menos 4.15 metros. O por el momento olvidémonos de la unidad de medida. En el segundo caso, tenemos que tomar los 6.18 negativos y dividirlos por los negativos también de 6pi. La división de ambos me va a dar una cantidad positiva. Tenemos entonces 0.328. Entonces, nuevamente vamos a aplicar el mismo truco que conocemos nosotros desde antes, sabiendo que coseno y seno van a dar 1, cuando uno lo suma al cuadrado. Si tomamos ambos y lo elevamos al cuadrado, vamos a tener a coseno de phi, ambos al cuadrado, va a ser igual a 4.15 al cuadrado, con el menos, o sea, el cuadrado hace que el menos de aquí desaparezca. Y a cuadrado, seno de phi, al cuadrado también, va a ser 0.328 al cuadrado. Si lo sumo, al igual que en el problema anterior, esto va a quedar a cuadrado igual la suma de estos dos términos al cuadrado. 4.15 al cuadrado más 0.328 al cuadrado. Así que ahora nosotros sacamos raíz. Veamos cuánto nos da esto. Según la calculadora, sería raíz cuadrada de el cuadrado de 4.15 más el cuadrado de 0.328. Y esto da 4.16. Aproximadamente 4.16. Si queremos le damos otra cifra extra, 4.163. Con esto tenemos la amplitud.
Nos faltaría entonces la constante de fase. Ahora, vamos a tomar aquí estas mismas dos ecuaciones que tenemos acá, la A coseno de phi y A seno de phi. A coseno de phi es menos 4.15. A seno de phi es 0.328. Vamos a reemplazar ahora con lo que nosotros sabemos de la amplitud. 4.163 coseno de phi y 4.163 seno de phi. En ambos casos vamos a dividir por el 4,163 para que así los cosenos y los senos nos queden solitos. Entonces, en el primer caso vamos a tener que coseno de phi va a ser igual a 4.15 negativo dividido por 4.163 positivo. Esa división nos va a dar un número negativo y nos va a dar entonces 4.15 dividido por 4.163. 0.997. En el caso del seno, esto nos va a dar un número positivo que va a ser 0.328 dividido por 4.163. 0.0779. Si uno redondea a tres cifras significativas. Ya. Veamos el tema de los cuadrantes. Coseno de phi da un número negativo, mientras que seno da un número positivo. Recordemos qué es lo que nos dice la matemática. En el cuadrante 2 ocurre que el coseno de phi es un número negativo, porque tiene que ver con la componente x, el signo de la componente x de un rayo aquí. Y el seno de phi en este cuadrante es positivo. Así que necesariamente nuestro ángulo en cuestión debe estar en el segundo cuadrante. Así que cuando nosotros calculemos es probable que el ángulo, dependiendo con cuál función lo hagamos, nos dé algo por acá. Dependiendo de, insisto, de cuál ustedes usan. Porque resulta que por un lado, si ustedes usan que seno de phi es igual a 0.079 y calculan que phi va a ser el seno a la menos 1 de 0.79, perdón, 0.079, esto les va a dar lo siguiente. Les va a dar que es 0.079, les da muy cercano al mismo número. Pero les da un número que es bastante chico, ¿ya? O sea, claramente no puede ser el ángulo que está acá, porque este ángulo que está acá es casi pi, en por lo menos más que pi medio. Así que si les da 0.079 es porque esto de acá es 0.079 radianes. Pero ¿qué hubiera pasado si ustedes en lugar de eso hubiesen ocupado la otra ecuación? Ustedes habrían calculado que phi habría sido el coseno a la menos 1 de 0. Del negativo, perdón, de 0.997. Si ustedes toman aquí el coseno a la menos 1 de menos 0.997, fíjense que esto ya les da 3.06 radianes. 3.06 es bastante cercano a 3,14, que es pi. Así que con eso ustedes saben de que esto necesariamente no puede ser este ángulo acá, sino que tiene que ser esto de acá. Aquí tienen que estar estos
3.06 radianes. El tema es que cómo uno tiene que considerar el ángulo phi para colocarlo en la posición. Los ángulos, recuerden, siempre se toman a partir del eje X positivo. Si ustedes hubiesen llegado al 0.079, tienen que tomar el pi y restar este 0.079 para llegar a esto. O bien usar inmediatamente el 3.06 radianes, porque el ángulo siempre se toma desde aquí. Si va en dirección antihoraria es positivo, si va en dirección antihoraria es negativo. Así que con eso tenemos todo. Sabemos entonces que la posición en función del tiempo es la amplitud, que es 4.163 por coseno de omega por t. Omega dijimos que era 6pi radianes por segundo por t, más la constante de fase, que ahora sabemos que son 3.06 radianes. Y con eso terminamos la clase de hoy. Recuerden que si tienen dudas todavía pueden usar el foro o el correo para preguntar hasta el martes, porque el miércoles ya es el control.